Primero, agradecerte, Vanessa, por tu presencia y bueno, por las ganas de venir a compartir con nosotros una charla. Vanessa es abogada residida en la Universidad Nacional del Comahue, con ejercicio libre de la profesión desde el año 2008. Es máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Alcalá de Henares, CIF, Madrid. Tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y diplomada en Hidrocarburos y Energía por la Universidad Austral. El tema de hoy es el decreto 549 del 2025, alcance, validez de los baremos en riesgo del trabajo. Bueno, Vanessa, no te quito más tiempo y te cedo la palabra. Bueno, buenas noches. Estoy inmensamente feliz de estar acá. En primer lugar, agradecer la generosa convocatoria, tanto de Facundo y bueno, de los integrantes del Instituto de Derecho Laboral. Este es un espacio que respeto muchísimo y en el que generamos, cada uno desde nuestro lugar, lo que es el derecho laboral regional. Y elegí hablar del decreto 549. Yo trabajo en la profesión en forma libre, representando exclusivamente a parte actora en materia de riesgos del trabajo, y por ahí van a notar algún sesgo. Pero bueno, la idea de esta conversación es un poco describir las problemáticas que acarrea este cambio de baremo y bueno, ver cómo lo podemos enfrentar desde el punto de vista profesional. En primer lugar, describir el objetivo del decreto, que es buscar cierta uniformidad a la hora de encontrar la solución de las contingencias laborales y con ello eliminar la discrecionalidad que afectaba tanto a la parte actora como a la parte demandada por la discrecionalidad pericial, tanto en las comisiones médicas como en los dictámenes periciales judiciales. ¿Sí? Sí. Bueno, como primer descripción de lo que cambia con este decreto, pasamos de un baremo orientativo, ¿sí?, de una tabla orientativa en la que nos establece ciertos rangos para establecer mínimos y máximos de cada contingencia, a un baremo cerrado de diagnóstico en el que, además de eliminar este rango, en la práctica se prescinde de la clínica, ¿sí? La clínica pasa a ser excepcional, en la cual nos encontramos con, además, algunas colisiones de este nuevo baremo con respecto a lo que decía la ley, de lo que debería ser la reglamentación de esta ley, ¿sí? En primer lugar, encontramos que elimina el factor de ponderación, recalificación, cuando en rigor de verdad el artículo 8, inciso 4 de la ley de riesgos lo que establecía es que como mínimo se iba a ponderar la edad del trabajador, la dificultad en la tarea y la recalificación, si es que amerita o no, en función del siniestro que haya padecido. Por otro lado, nos fractura el sistema vigente. ¿Por qué? Porque lo que hace es remitir expresamente al baremo previsional en aquellos casos que no esté previsto en el decreto o en la tabla de incapacidades anexa al nuevo baremo. Y bueno, en un poco es necesario describir el contexto en el que esta legislación se inserta. Porque en realidad este cambio habla de modernización, ¿no? Lo escuchamos todo el tiempo, pero no encontramos una justificación tecnológica o un avance tecnológico que justifique el cambio de criterios de valoración de las secuelas de los accidentes o de las enfermedades profesionales. Lo que encontramos en general es que esta normativa, esta reglamentación recoge el planteo de una voz del sistema
que reclamaba con acierto, de acuerdo a los intereses que involucra, que tiene que ver con la previsión de los costos y el peligro de la ecuación financiera de los seguros a raíz del incremento de la litigiosidad en materia de riesgos del trabajo. Entonces, me parece que lo destacable acá es que el análisis es financiero. Entonces, no cumple con las mandas legales y, por tanto, muchas veces no cumple tampoco con la manda constitucional. Por esto que decíamos, tiene una abierta contradicción con el artículo 8, inciso 4 de la Ley de Riesgos, pero además nos propone empezar a multiplicar baremos porque nos pide el exilio previsional en las contingencias que no estén previstas en esta nueva reglamentación. Por último, elimina el factor de recalificación y con eso hay quien entiende que ya ocurre un exceso reglamentario. Entonces, la cuestión acá tiene que ver con el abordaje, cómo cambia de sentido el abordaje en el cual antes se partía, si bien con muchas falencias del 659 y además 30 años de vigencia, o sea, era necesario un cambio, pero se escuchó una sola voz. Entonces, ¿qué pasa? Parte de una concepción íntegra del trabajador como persona en la que lo aborda un sistema de salud, holísticamente, o sea, integralmente, y pasa a un decreto cerrado en el que se basa básicamente en el análisis de documentación complementaria de carácter médico. Entonces, ¿de qué documentación hablamos? Y normalmente de estudios, de resonancias, de electromiogramas, de laboratorios, de radiografías, pero no hay clínica. La clínica es excepcional. Entonces, ¿por qué no? O sea, me pregunto cuál es el lugar que van a ocupar los médicos en este sistema, porque si lo que yo voy a hacer es una evaluación de documentación y a una contingencia le va a corresponder una secuela B, nada impide que esa ponderación porcentual la realice, por ejemplo, la inteligencia artificial, o que la realice un humano, pero sin ninguna formación en específico, porque yo necesito ver si a una persona en el protocolo quirúrgico le hicieron un abordaje de menisectomía, yo voy a saber exactamente cuál es el porcentaje que corresponde a esa secuela. Entonces, tiene otro peligro esta cuestión, porque la propia tabla de incapacidades establece la posibilidad de encontrarnos con trabajadores que no tienen el tratamiento médico que la ciencia permite hoy en el siglo XXI, no es necesario. Parece ser que es posible en nuestro nuevo régimen que un trabajador sea indemnizado, pendientes aún algunas prestaciones en especie. Y en la práctica esto nos ocurría antes, porque no vamos a decir que el decreto 659 era perfecto. Pero a veces, cuando esa cuestión era muy grosera, nos la encontrábamos. Yo utilizo las comisiones médicas jurisdiccionales mucho antes de que sean obligatorias acá en Río Negro como en Neuquén. Nos encontrábamos en la clínica con que el médico que evaluaba decía: a este señor, a esta señora le falta tratamiento, y volvía y no determinaba la secuela. Entonces, como yo decía, si el tema es financiero, lo que se está abordando es un cambio financiero, que lo que produce es la limitación, o tiene el peligro de la limitación del acceso a una reparación integral. Además, como el análisis es financiero y no vemos grandes cambios en la siniestralidad, la idea es limitar la litigiosidad, no bajar la siniestralidad. Lo que encontramos es que lo que va a generar esto en la práctica es cierto traslado de costos a otros actores más o menos vulnerables de la economía real. Yo no quiero
que mi sesgo se note tanto, pero lo tengo. Entonces digo, pucha, ¿cómo hago para que a través de una analogía los que somos abogados podamos entender la magnitud del cambio? Y lo pensé. Y la verdad es que se me ocurrió una que además me la festejo porque me pareció apropiada. Entonces yo digo, bueno, yo pongo en el GPS, a ver, las coordenadas para llegar a Sipo. Y pongo en el GPS. Y vengo a Sipo, porque me trajo. ¿Sí? ¿Está lloviendo en Sipo? ¿Lo puedo saber a través de ese análisis? Y ahí digo, che, se nos queda corto. Porque si yo hago un dictamen médico sin ver al paciente, ¿cómo puedo yo saber cómo está ese paciente? Y creo que hasta ahí llegaría mi crítica en ese sentido. Además, como dijo Gustavo, yo dejé el material de la UCEMA con relación a que nuestros actores, que yo decía, bueno, ese ahorro, ¿hacia dónde va? Los actores van a ser el trabajador siniestrado, quien va a absorber ese costo de esa prestación pendiente o de esa indemnización mezquina, pero también lo va a tener que canalizar a través de una inculpable frente a su empleador, cuando no lo despidieron. Y si lo despidieron, va a colapsar el sistema público de salud. Y si no lo despidieron y conserva su obra social, la que va a tener que pagar la prestación en especie es la obra social. Entonces, lo que vemos es cómo gotea ese traslado financiero hacia otros sectores. Con respecto bueno, hasta ahí, digamos, no quiero hacer un análisis sociológico. Yo traje un power muy largo, porque, no sé, quería que quede como material de consulta si alguien un día lo necesita, porque hay un montón de cosas que, si estamos con el celu y demás, yo soy de la profesión, yo sé lo que es estar ahí. Entonces, mi idea es que nos llevemos lineamientos estratégicos para la defensa de nuestro caso y para que entre todos construyamos la justicia que necesitamos en la región. La entrada en vigencia, según la norma, es de 180 días posterior a la publicación en el boletín oficial que ocurrió el 6 de agosto del 2025. Y nos da una entrada en vigencia para el 2 de febrero. Nosotros en febrero, como hacía mucho calor, nos encontró un poco distraídos y los médicos nos introdujeron en todos los juicios en trámite que la norma aplicable era el baremo del 549. Nosotros pensábamos dar esta discusión, pero no nos dimos cuenta que iba a llegar tan pronto. Entonces, nos encontramos con eso y era, pero yo no le puedo explicar al médico por qué motivo no aplica esta norma. Y el médico me decía, sí, pero usted fíjese que el propio decreto establece que este baremo va a ser utilizado para todas las contingencias. Entonces yo le decía al juzgado, dígale que esa decisión es suya. Bueno, por suerte ya llevamos 3 meses y medio y en Argentina eso parece una eternidad. Entonces encontramos ya algún criterio. De hecho, lo he conversado con funcionarios, lo hemos visto en los juzgados del interior, lo hemos visto en los juzgados de Neuquén Capital, que dentro de las facultades ordenatorias de los jueces o a raíz de los pedidos de los abogados de parte, quienes somos los responsables de nuestro trámite, encontramos que se advierta al perito sobre cuál es el baremo que ha de utilizar para fijar la contingencia. Y ahí vamos al artículo 3, que establece que se va a aplicar a toda valoración o determinación de incapacidad que aún no haya sido dictada, independientemente de si se encuentra en sede judicial o administrativa. Por una cuestión de tiempo, con relación a la sede administrativa no vamos a hablar mucho, pero es cuando una incapacidad fue dictada. Cuando se emitió el dictamen, cuando se homologó el acto, cuando se emitió la disposición de clausura, que es la que cierra el acto administrativo. No lo aclara porque
la técnica legislativa de nuestros poderes ejecutivos de todos los colores políticos ha sido siempre así de detallista. Pero más allá de eso, lo que encontramos es que pretende una aplicación a todas las contingencias, a un mensaje judicial y aún, independientemente obviamente, de cuál haya sido la fecha de primera manifestación invalidante. Y la primera pregunta es, ¿esto es una norma accesoria, procedimental, o es una norma fundamental del sistema de riesgos del trabajo? Toda la doctrina, no creo que haya nadie que diga que esto es accesorio. Entonces, lo que nos encontramos es el primer cuestionamiento judicial prácticamente uniforme con respecto a que no es posible aplicar una norma sustancial en forma retroactiva sin violentar lo establecido por el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Después, como otra opción ante la pretendida aplicación retroactiva, nos podemos encontrar con que habría que ver si el decreto fue dictaminado con facultades para reglamentar, porque hay quienes entienden que esta reglamentación se emite conforme la delegación ocurrida en forma general en la ley de bases, pero esa delegación venció el 8 de julio del 2025. Y esto fue dictado el 6 de agosto. Entonces, llegamos tarde. Y por otro lado, para mí la cosa va por otro lado. Para mí el ataque va más por si desnaturaliza o no desnaturaliza la ley que reglamenta. Si incurre en algún exceso reglamentario por contradicción con el artículo 28 de la Constitución Nacional. O por la colisión expresa con el tema de justamente fragmentar el sistema de riesgos, eliminar factores de ponderación y establecer un régimen que en muchos casos resulta desde el fondo regresivo. Con respecto a la reducción de prestaciones, lo que vamos a analizar es una a una, porque no es posible hacerlo en abstracto. O sea, no puedo decir en abstracto todas las indemnizaciones fueron menguadas, pero sí advertir el tema del peligro de que el trabajador se vaya indemnizado del sistema sin la prestación completa. Eso sí es un peligro muy importante, y además desde mi experiencia, que atiendo al trabajador que se lastima, les digo que es más barato indemnizarlo que darle la prestación en especie. Es más cara la cirugía, es más cara la ILT, es más cara la internación y es más caro dar todo el tratamiento completo. Entonces sería un hermoso negocio dejarlo sin la prestación en especie. Entonces, lo que hace el artículo 3, pretende hacer, es actuar como una fuerza de succión que nos lleve a trabajar con esta nueva reglamentación para todos los casos, independientemente de la fecha de PMI. Y acá nos encontramos con, un juicio que hoy estamos debatiendo qué baremo vamos a aplicar. Es un juicio que evidentemente la PMI ocurrió antes del 2 de febrero del 2026, por cuestiones procesales y demás. Entonces, cuando yo interpuse una demanda en nombre de mi cliente, optando por el régimen sistémico de reparación de riesgos del trabajo, lo hice con determinadas reglas del juego. Y eso es un derecho adquirido para mi cliente. Y por eso, en general, los fallos que hemos tenido hasta ahora, algunos juzgados han optado por fallar directamente a través de interlocutorias sobre la no aplicación del decreto, justamente por esto, por la seguridad jurídica, por la materia que es sustancial y por la colisión con el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Pero además, nosotros también, yo digo, más allá de la gravedad del caso, no deja de ser una cuestión temporal, porque poco a poco las contingencias que tengamos que trabajar
van a ir siendo cada vez menores las anteriores al 2 de febrero. Y nos van a salir otras preguntas. Entonces yo ahí pregunto si la delegación estaba vigente, si esta reglamentación excede o desnaturaliza la ley que reglamenta, y tenemos otras cuestiones que vamos a poder debatir. Entonces, como yo decía, la idea es, y en última instancia, si todos esos obstáculos fueran superados, la pregunta es si esta normativa beneficia o resulta regresiva de los derechos de los trabajadores. Ackerman dice: no se enamoren tanto del principio de progresividad, que hay que ver hasta dónde se aplica, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es prueba, porque yo soy abogada, necesito probar, en el caso concreto, cuál es el daño que aplica a mi cliente en el caso de que utilicemos una u otra norma. Entonces, como decía, como estrategia, la idea entonces es, para poder hacerme de esa prueba, solicitar la doble tabulación. Que el perito se expida expresamente con uno y otro baremo. Y en todo caso yo elegiré cuál es mejor y obviamente alegaré para ello. ¿Sí? Yo les dejé el material de los fallos que hemos encontrado hasta ahora y cuáles son las rutas de acción procesal que, en mi opinión, podemos utilizar. Al principio fui muy pesimista y empecé a marearme, decía: uy, no nos queda otra que ir por acción civil, porque no nos queda otra. Y después me acordé, porque yo hago muchas enfermedades profesionales, entonces decía: pará, la solución la tiene el propio sistema y aquí no está vigente. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la reparación sistémica por la urgencia de nuestro cliente a través del planteo de que la enfermedad listada contradice el sistema normativo de riesgo de trabajo por la inconstitucionalidad de reconocer una patología, reconocer que se deriva del trabajo y no repararla. Bueno, hay muchos colegas que entienden que es mejor ir por la vía civil. Siguiente. Entonces, yo creo que hasta acá quedo conforme con la primer preocupación que nos atacó cuando nos encontramos con este cambio, ¿no? Si nos lo iban a aplicar. Yo creo que no nos lo van a aplicar. Con respecto también al orden de los trámites en los que intervenimos, entendemos que los juzgados poco a poco se han ido poniendo a la cabeza y entendiendo que es necesario contar con esos elementos de prueba para no encontrarnos en la vista de causa con que la pericia está mal hecha, de acuerdo al régimen normativo aplicable. Entonces, para mí, ese problema que era temporal, por lo menos temporalmente, lo encontramos resuelto. Siguiente. Pero me preocupa lo que viene. Porque lo que viene tiene que ver con un montón de caminos y un montón de discusiones que creíamos superadas. A ver, ¿Pogonza está vigente si se hizo con otro régimen normativo? ¿Ledesma está vigente? Que me decía, el decreto 659 es suficiente. Son un montón de preguntas, yo no les voy a dar la respuesta, pero por eso les dije, la idea fue más bien dar ciertas dudas y bueno, y contarles lo que nos está pasando a quienes atendemos a trabajadores damnificados por infortunios del trabajo, que como verán no han cambiado desde el 1 de febrero hasta el 3 de febrero no cambió nada, simplemente cambió el régimen de reparación de esas secuelas. Pregunto, tengo 5 minutos. Le voy a pedir que pase Vaya.
se va. Esto está todo, se las van a quedar, digamos. Además laburé, ¿eh? Siguiente. Quiero ir una que dice comparativa clínica. Bueno, acá la capacidad restante para nosotros es muy familiar porque nuestros juzgados sí la aplican. Pero en otros lugares del país están muy enojados con este criterio. Porque en muchos lugares del país, en casos de preexistencias o de múltiples secuelas derivadas de un mismo accidente, no se utilizaba el criterio de capacidad restante. De hecho, no se utilizaba en nuestra región, no se utilizaba cuando eran varias secuelas del mismo siniestro. Esto siempre va menguando la reparación de lo que va quedando de ese trabajador. Seguimos. Siguiente. Y bueno, como yo no quiero que esto sea solo una declaración de principios, elegí empezar en la comparativa clínica por lo que es mejor. El 659 en general en las fracturas óseas consolidadas sin secuelas establecía 0% de incapacidad. Hoy tabula incapacidades para ese tipo de contingencias. ¿Sí? Entonces acá, ¿hay regresividad? No, al contrario, es progresivo. Siguiente. Vamos a la rodilla, que se las lastiman bastante, ¿sí? Y ahí tenemos la eliminación de los rangos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, menisectomía establecía un rango entre el 3 y el 6%, y hoy se reduce a un 4%, o sea, no es que se reduzca, porque antes te aplicaban el 3%, ¿sí? Pero antes tenía la posibilidad de incrementar por una inestabilidad articular, ¿sí? Hoy, en lo que hablábamos recién del peligro de que el trabajador sea indemnizado con prestación pendiente, establece un 8, que no lo puse acá, pero establece un 8, para la menisectomía, para la patología meniscal sin resolver. Sin resolver significa que no lo operaron. Tranqui. Lo dejamos ahí con la rodilla bailando y que bueno, 8%, está generoso, ¿sí? Por otro lado, establece la plástica del ligamento cruzado, que es dicen los que estuvieron en la cocina del C59 que se la olvidaron, ¿sí? Bueno, ahora está prevista expresamente. Entonces, en eso, el mayor problema que encontramos es sobre todo cuando esa lesión no evoluciona como esperábamos. ¿Sí? Cuando la lesión evoluciona bien, el porcentaje está bastante apropiado. El problema es cuando hay artrosis, hay alguna secuela de inestabilidad, o no se resolvió incluso pese a la cirugía. Después, en disfonías, nos encontramos un gran problema, porque es totalmente regresivo para los trabajadores que utilizan la sobrecarga de la voz como agente de riesgo, en la que antes teníamos prácticamente en la totalidad de los casos una valoración del 15. Hoy, para llegar a un 15, esa persona casi no se la puede escuchar a distancia social. Distancia social es un concepto súper subjetivo, ¿no? Pero eso era lo que se utilizaba en aquel momento. Pero antes siempre te lo daban el 15. Pero además, tiene que ver también con reconocer el trabajo de esa persona que utilizaba la sobrecarga de la voz. Porque, a ver, si yo te voy a indemnizar con un estadio 7 y no te recalifico, queda insuficiente la reparación. Por último, ya les digo, lo dejo porque no quiero abusar de mi tiempo. No sé cómo voy. Le robé tiempo al doctor. Chiquitín, ya termino. Banco de horas. Bueno, respecto de las patologías de columna, la pone bastante difícil porque elimina el factor dolor o limitación funcional. Es más, dice bueno, en sede administrativa nos encontramos con
exámenes médicos para las patologías columnarias, porque es muy difícil evaluar solo con la documentación. En este caso es totalmente regresivo. Sin embargo, en nuestra experiencia, los peritos están utilizando, no sé, o sea, terminan utilizando, yo no sé hasta qué punto es apropiado de la ciencia médica, porque no soy médico, o sea, hasta ahí llegaría, pero encontramos con que en la práctica están siendo menores las diferencias de las que esperábamos, ¿sí? O sea, están siendo menos regresivos. Pero la realidad es que la letra de la ley fría es totalmente regresiva, porque exige, para indemnizar una hernia discal, exige la limitación y además exige un electromiograma que evidencie el daño neurológico. Así que bueno, hasta acá, les agradezco un montón, espero no haberme pasado mucho.